Bien, 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 bien. Ustedes son del poderoso paralelo C. Y tenemos algunas lecturas, ¿no? Bien. Vamos por... Aquí tenemos el 3. Aguilar Fanny Maida, ¿está? Presente, doctor. A ver, hablemos de la tercerización. ¿Quiénes intervienen en la tercerización? Eh, ah, bueno, estas son las que han sido creadas para evadir lo que son los impuestos y los No hay sistemas. nada que ver con impuestos aquí. No es derecho tributario, señorita, es derecho del trabajo. Perdón, para evadir responsabilidades, doctor. Mm, Mm, ya. Alanoca Rodrigo. Presente, doctor. Muy bien, compañero Rodrigo. A ver, háblenos de el contrato de alquiler de movilidades. ¿Qué significa eso en el ámbito del derecho del trabajo? Doctor, el contrato de alquiler de movilidades van referidas a aquellos préstamos que corren viabilidad directa con la prestación de trabajo. Nada que ver, ¿no? O sea, no sé de dónde han sacado esas cosas. Alejo Dylan Ramiro. Sí, No doctor, está. presente. Iván. A ver, tenemos dos lecturas. Una, ¿qué titula la primera? En las nuevas formas de apropiación del trabajo y su regularización del ámbito del derecho laboral. Ya, la El ciclo 21. simulación, el fraude, eso, ¿no ve? Sí, Ya. doctor. Las nuevas formas de apropiación del trabajo. ¿Qué formas usted ha identificado en la lectura? Formas, perdón, doctor. Sí, ¿qué formas de apropiación del trabajo nuevas ha identificado? Mm, la flexibilización laboral, la movilidad, la huelga de servicios esenciales. Eso, Esas doctor. no son formas de apropiación, esas son algunas características de cómo se está desarrollando hoy en día las relaciones de trabajo. Angles Yesid Fabio. ¿Está? Sí, doctor. Presente. A ver. En un contrato de sociedad para evadir la norma laboral, ¿cómo se realiza? Perdón, doctor. ¿Sabe la respuesta? No, doctor. No sabe. Antelo José Antonio. No hay Antelo José Antonio. Aquí se Delfín César. ¿Qué estoy, doctor? Presente. A ver, compañero Delfín César, ¿cuál es el principio que nos ayuda a combatir las formas de simulación y por qué? Las formas de simulación. La simulación
A ver, las formas de simulación, doctor. Doctor, me acuerdo, doctor. Arce, Arcaine, Geraldine, Johan. Joan, doctor, presente. Joan, señorita Geraldine. A ver, ¿con qué principio combatimos estas formas de simulación? No sabría decirle, doctor. Ya. Arce Baza Juan Francisco. ¿Está Juan Francisco? No. Aruquipa Paucara Zonal Genzi. Sí, doctor. Compañero Zonal, cuando se produce una evasión a la ley laboral, ¿qué derechos deja de pagar el empleador al trabajador? Sí. Doctor, ¿cómo no le entendí bien lo último? ¿Qué derechos deja? De pagar el empleador al trabajador cuando se ha evadido a la norma laboral. No recuerdo, doctor. ¿Ya? Asensio Jenny. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Dónde estás? Cámaras. Todos tienen que estar en cámaras cuando hablen. A ver. Estoy ¿Dónde con está la cámara, Jenny? doctor. Estoy aquí, Solo que doctor. ahora sí. A ver, señorita Jenny Abigail, ¿con qué principio combatimos y por qué estas formas de simulación a la ley laboral? Yo creo que es mediante los diferentes tipos de principios, doctor, porque, bueno, aquí yo pienso que no solo se trata solo de un principio, sino se trata de varios principios, ya que este tipo de simulación, como se dice, intenta aparentar lo que es para evadir, digamos, los diferentes derechos del trabajador que se tiene. ¿Y cuáles serían esos varios principios que usted señala? Em, Ay, Yo ahorita solo no quería uno, pero usted me ha recuerdo. dicho varios. Sí, ahorita no recuerdo, doctor. O no, creo que era sobre el principio de... A ver, sigamos. Vamos a Sí, empezar con la O. Está bien, señorita, gracias. ya, doctor, gracias. Oporto Sidar. ¿Está? Sidar Diego Oporto. No está. Ortega Lupa Almodena. Tampoco. Pacari Pucho Juan Reinaldo. Tampoco. Pacheco Chuquimia Gina. Buenas tardes, doctor. Señorita, ¿cómo está? Buenas tardes. A ver, Gina, coméntenos qué es la simulación y qué es el fraude en las lecturas que tenemos. En cuanto a la simulación, o lo que yo he entendido, era de que, o sea, no presentan la relación laboral como tal, sino, por ejemplo, suscriben contratos de orden civil cuando en realidad son de orden laboral. Eso Un podría ejemplo, decir. está bien. Un ejemplo. Por ejemplo, los contratos de consultoría. Eso Ya. podría ¿Y ser el porque, fraude qué sería? Está bien. ya, el fraude sería en que estarían tratando de evadir los derechos o las responsabilidades, ¿no? También los derechos laborales. Pero ¿cómo?
¿Cómo se diferencia? Simulación y fraude no son lo mismo. Las dos tienden a evadir, las dos. Pero la diferencia entre simulación y fraude... Ay, eso no podría decirle concretamente, doctor. El fraude es utilizar una figura jurídica aparentemente legal para torcer la verdad, como la subcontratación, hacer que contrate el mismo trabajador a sus compañeros. Eso es un fraude, ¿no? Ya. En cambio, simular es cambiar, digamos. Este es contrato laboral, pero le cambio a contrato de consultoría. Este es un contrato laboral, le cambio a contrato de alquiler de movilidades. Este es un contrato laboral y le cambio a contrato de riesgo compartido. Ya. Pero, bueno, la mitad al menos estaba la compañera Gina. Pacheco José Miguel. ¿Está José Miguel? No. Paredes Lisette. No. Patty Roy David ha estado levantando su manito. ¿Estás hoy? Sí, doctor. A ver, háblenos, ¿cómo es el contrato de riesgo compartido? El contrato de riesgo compartido es aquel, por ejemplo, en el que en un hospital es lo que pasa generalmente en los hospitales, donde aparentemente no es un contrato, sino que obtienen el beneficio del trabajador, de su fuerza de trabajo, pero le dan un porcentaje bajo ciertas condiciones. En realidad el trabajador trabaja por un horario definido por la empresa, digamos, por el hospital, pero en ese lapso de tiempo, solo se le paga un porcentaje, si es que ha habido ganancia. Entonces, concretamente, el trabajador, en este caso el médico, no va a obtener casi ningún beneficio si, por ejemplo, hoy día trabaja 8 horas, pero no atender ni un paciente. Incluso puede ser menos porcentaje que gana el trabajador. Puede ser que el empleador aparentemente diga, yo voy a ganar el 70 y usted va a ganar el 30 o 50-50. Pero eso está en relación a si ha habido pacientes o no, ya que el empleador es el que, digamos, es el que obtiene la ganancia y le reparte luego si es que ha habido el beneficio, si es que ha habido la ganancia. Es decir, en un contrato laboral, en los hechos, le hacen aparentar una figura civil de un riesgo compartido y sí, comparten eso, ¿no? Comparten ese supuesto riesgo cuando el trabajador no tendría que compartir nada porque el que se está beneficiando de la actividad económica es la clínica, el hospital, ¿no, Roy? Doc, ¿le puedo decir el principio que he encontrado? Claro, sí. Es el principio de primacía de la realidad, porque en realidad al simular o al hacer fraude, ellos están aparentando cierta figura jurídica en una relación laboral, pero en sí, este es el principio que se vulnera, y como usted nos ha dicho en clases, tiene que primar el principio de esa primacía de la realidad. Lo que se ve aparentemente no es esa realidad, pero en el fondo hay otra figura, en el que no hay beneficios para el trabajador, como en algún momento decía usted, había preguntado, ¿qué beneficios se está privando? Como ser la indemnización, por ejemplo, los beneficios sociales del seguro a corto, a largo plazo, que sería la seguridad social, el otro, las AFPs, y el otro, el aguinaldo, y por ejemplo, los trabajos extras, el trabajo, las vacaciones, el trabajo extra, el trabajo extraordinario, digamos, no se le paga. Todos estos beneficios pierde en el caso, digamos, de todas esas variedades de simulación, doctor. Está bien, Roy, gracias. A ver, vamos con Paxi Flores, Juan Ariel. No hay. Paxi Lugarani, Miriam Lenis. Doctor, Lenis. Buenas tardes. ¿Estás, Lenis? Aquí estoy. Muy bien, buenas tardes, señorita. A ver, díganos, en las lecturas que hemos visto, hemos hablado de la apropiación del trabajo, ¿sí? Por parte de un tercero, ¿no? Apropiación del trabajo ajeno hemos visto. A ver, ¿quién se apropiaba del trabajo
en las diferentes etapas. A ver, hágame unas reseñas y pa, nomás. Ya, nos explicaba que había tres etapas: la preindustria, sociedades, las sociedades preindustriales, las sociedades industriales y las sociedades postindustriales. En el texto que nos ha, bueno, en la lectura que nos ha mandado, desarrollaba dos, en las que ha empezado primero por el esclavismo, e indicaba que el que se hacía, digamos, dueño del trabajo era su amo y le daba a cambio la alimentación. Luego nos vamos a la sociedad medieval, donde nos explica que el señor feudal ya se encargaba. Sigue, se ha cortado, a ver. No le escucho, Miriam Lenis. ¿Está ahí? Industrial, ha habido estas manifestaciones por el abuso del poder, y eso nos explicaba que ya se ha aparecido esto del derecho del trabajo, que nos decía que ya el Estado va a intervenir en la relación laboral, es decir, que ya se ha visto que ha entrado el capitalismo donde aquí hay el proletariado, el cual el capitalista, digamos, empieza a abusar del trabajador. Para que no haya este abuso, entra el Estado a intervenir. Pero también se ha dado que al momento de que se ha empezado a regularizar, ha habido esto de la plusvalía. Y ya nos ha explicado que han ido evolucionando, pero de igual manera ha habido modos para poder igual realizar estos abusos, porque querían llegar a una sociedad que sea socialista, pero ha llegado a su fin y ha vuelto lo que nos explicaba, no recuerdo el autor, que decía que volvíamos que la nueva élite, los capitalistas, estaban volviendo y estábamos volviendo al neoliberalismo. ¿No? La intervención de la compañera Lenis. Ahora sí. Doctor, ¿se escucha? Ahora sí. Ya, le vuelvo a explicar desde dónde, doctor. Doctor, ¿se escucha? Doctor, creo que el doctor tiene problemas con su micrófono. Porque yo te escucho, compañero. Bueno, te escucho. Una pregunta, ¿se ha escuchado lo que he dicho o no? ¿O hasta dónde se ha escuchado? No sé si es mi señal. Sí, se ha escuchado. El doctor no. Pero el doctor califica. Ya. Señal, pero lo demás. Estaba bien tu explicación, pero... Gracias. Doctor, tiene el micrófono apagado, disculpe. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora sí, Doctor, Lenny. ahora Lenny, sí, ¿dónde has aquí perdido? estoy. Ya. Creo que usted Lenny, se has salió. dicho que en el esclavismo se apropia El amo. a cambio de una alimentación al esclavo. En el feudalismo, Sí. el señor feudal del siervo. Ya. En Sí. el capitalismo, el empresario, el capitalista del obrero. Ahora, la pregunta es, ¿estas apropiaciones están reguladas por la norma o no? ¿Cómo se Actualmente o produce antes. esa apropiación del trabajo? Actualmente o Antes antes. y actualmente.
Ya, antes, doctor, En los tres periodos. se podría decir que sí, pero es regulada de una manera diferente, porque en ahí te daban algo a cambio, es decir, que te daban la alimentación a cambio de lo que hacía su trabajo. Y no habrá estas reguladas materialmente, pero sí había una regulación, doctor. Por eso se han ido dando los cambios. Hasta ha llegado a haber una regulación que ya sabemos que es la positiva, la que está en la norma, pero de la misma manera nosotros hemos buscado una forma de poder tergiversar esto para también que las personas que se apropian del trabajo tener una ganancia más para ellos y poder también abusar de alguna manera a los trabajadores, doctor. Ya, en todos los periodos siempre está normada la regulación, está regulada, diré, está normada la apropiación del trabajo ajeno. El derecho civil norma, pues, cómo se tiene que apropiar el amo del esclavo. También ese derecho legalista también establece en la sociedad medieval cómo se tiene que aprovechar. Y acá, en la sociedad capitalista, también se regula, solo que antes era regulado por el Código Civil. Y a partir del derecho del trabajo, se regula por el derecho del trabajo, pero se regula. Y por eso es que antes había más injusticia con el derecho civil y hoy simplemente la regulación establece que el empleador se puede aprovechar del trabajo ajeno a cambio de pagar salario, de dar descanso, de dar vacaciones, de pagar aguinaldo, de darle seguro, pero igual se aprovecha, igual se apropia del trabajo ajeno, ¿no? Entonces, es un continuo establecimiento de la apropiación del trabajo ajeno. El problema es que cada vez más el empleador se quiere desentender de su principal obligación, que es el pago del salario. Entonces, fíjense, compañeros, todos los empleadores hoy ya no quieren pagar el salario e inventan nuevas formas de desentendimiento de sus obligaciones, ¿no? Por ejemplo, para que no tengan seguro de salud, les hacen hacer trabajo a domicilio. Entonces le dicen, usted no puede tener seguro de salud porque no está asegurada, no está en la empresa. Entonces se zafan de eso. Con los comisionistas les dicen, yo te voy a dar en comisión, tú vas a vender y vas a ganar un porcentaje, y eso no es laboral, sino eso es civil, comercial. Entonces siempre se van desentendiendo. Entonces, bueno, ya hemos visto, nuestro propósito era consultar por lo menos a unos 20. Los 20 se han consultado. El problema es que uno ha respondido a medias, más o menos, un 50%, dos han respondido bien y el resto no han respondido. ¿Qué significa eso? Eso significa principio de primacía de la realidad. Creemos que estamos pasando clases y no estamos pasando clases. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque aunque les mande la lectura, nos distraemos mucho en la casita. Ese es un gran problema. Algunos sí, debo reconocer que han leído y que se interesan, pero otros no. Ese es un gran problema de la virtualidad en la educación, que algunos quieren tapar por podríamos decir, por el confort en el que viven, ¿no? Están felices así, ¿no? Los administrativos están felices, nadie les molesta, nadie les reclama, es muy difícil ir a la universidad, entonces la están pasando bomba, mientras la educación va bajando su nivel más de lo que ya estaba. Ese es un gran problema. Entonces, ¿cómo es posible que una lectura de comprensión en horario de clases les diga, a ver, yo quisiera que ustedes me digan, por ejemplo, si en esta lectura de comprensión han ido leyendo y tomando apuntes? A ver, porque de eso nos iba a preguntar, más o menos se imaginaban. Incluso ustedes han debido pensar, va a ser un control de lectura de nuevo. Bueno, entonces han ido apuntando. ¿Quiénes? A ver, muéstrenme. No hay. Entonces leemos, pero no comprendemos. Así tiene que ser, ¿no? Claro, está bien la compañía. Generalizar no es bueno, ¿no? Como les digo, generalizar no es bueno. Hay, pero ¿cuál es el porcentaje de los 77? ¿No? Por ahí unos 20. Ya. Seamos optimistas. El resto, pues estaba viendo qué nos pregunta y cómo yo saco de aquí la respuesta. Y como la pregunta es más razonada, porque es lectura de comprensión,
Entonces nos es difícil acudir para responder. Además no sabíamos de qué lectura nos iba a preguntar. Ese es un gran problema. Entonces, compañeros no van a descuidar en su nivel de aprovechamiento, en su nivel de aprendizaje. Yo siempre les recomiendo, yo hago todos los esfuerzos, pero también una parte tienen que hacer ustedes. Ahora, con ustedes ya hemos llevado hasta el tema de la OIT, ¿verdad? ¿Sí? A ver, ¿me Sí, confirma? doctora, hasta la OIT. Sí, doctor. ¿Qué dice? Es decir, hasta ese tema vamos a dar el examen. Ya tienen fecha ustedes, es el siguiente martes, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. el siguiente martes. Entonces, no se van a olvidar. A mí ya me han autorizado a tomar las pruebas. Mañana, por ejemplo, estoy tomando en Derecho Autonómico 7:30, el otro a las 3 de la tarde, ya me han asignado las aulas. Entonces, ahí nos vamos a ver y pues traten de estudiar y entender lo que se les ha dado. Un poco esto es una reflexión, una llamadita de atención para que vean el tipo de preguntas que hacemos, ¿sí? Por favor. Han levantado 2 personas la mano. Adelante, compañeros. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Usted mencionaba en el chat del grupo que iba a haber un segundo grupo para las personas que no iban a poder, porque le comento que en otra materia, que es Derecho Penal 1, tengo un examen también presencial, también el día martes, que es de 12 a 1:30. Entonces, y en su mensaje usted comunicaba que el examen iba a ser de 1:30 a 3:30, entonces chocaría más o menos, doctor. Y por eso le quería preguntar cómo se iba a ser del segundo grupo o qué opciones teníamos esas personas que teníamos un choque de exámenes. Gracias, doctor. Está bien. Lo que hemos dicho son 2 grupos. Vamos a empezar 1:30, vamos a terminar 3:30. De 1:30 a 2:30 va a dar el primer grupo. Y de 2:30 a 3:30 el segundo grupo. Los del primer grupo son de la A a la L, creo. Voy a ver bien eso. Y el segundo grupo es de la M a la Z. Entonces usted estaría en el segundo grupo, ¿verdad? Es así como se va a hacer. ¿Ya? Sí, doctor, gracias. No tiene por qué. Otra persona que levantó la mano, compañeros. Sí, doctor, era yo. ¿Debemos llevar alguna hoja, cuaderno, bolígrafo en específico, matrícula, alguna documentación? Sí, es necesario llevar el documento de identificación porque si no, no les van a dejar entrar en la puerta. Solamente van a dejar entrar a los que estén en la lista que yo estoy proporcionando para el ingreso. En segundo lugar, tienen que traer la hoja en la que van a, diré, el lápiz, todo eso, ¿no? Hojita yo les voy a dar, ¿no? Ya está impreso el examen, entonces tienen que traer su bolígrafo para poder escribir, ¿no? Mejor si traen unos 2 o 3 porque a veces se seca por el frío, no escribe bien, todo eso, ¿no? Entonces, sí, hay que traer la identificación y también portar el barbijo en cada momento, ¿ya? No sacarse. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Doctor, ¿se va a permitir la Constitución o el Código o sí manos libres o algo así? Manos libres, porque no vamos a utilizar esta vez. Para otra prueba sí vamos a pedir que se apoyen en esto para que hagan un mejor análisis. También eso es necesario puntualizar. ¿Otra duda? No hay. Entonces, estar simplemente puntuales, compañeros, ¿no? Cuidado, se atrasen. Ustedes saben, vivimos en una ciudad donde hay normalmente bloqueos u otras actividades que interrumpen el tráfico vial. Tomen esos recaudos, ¿ya? Tomen esos recaudos y pues no nos hacinemos mucho el día del examen, ¿no? Para evitar contagios. Yo sé que en la universidad tenemos que guardar las medidas y los vamos a hacer, aunque después en las fiestas estamos pues cachete con cachete, pechito con pechito, pero bueno, esta es la universidad y tenemos que guardar nosotros todas las medidas necesarias, ¿ya? Bueno, que tengan una linda tarde, compañeros.
y espero que las lecturas les haya servido y si no la han